Creo que algunos ya la conocen, está a cargo del hospital, de la parte de neurología, del equipo neuromuscular del hospital Garrahan, si no parecía, está junto con la doctora Fernanda de Castro, o sea que habla primero Soledad, después Fernanda, después está el almuerzo, después del almuerzo el doctor Adrián Kreiner, después vendrá Sandra, igual de todas maneras lo vamos a ir presentando para que todos lo conozcan a su debido tiempo, pero más que nada quería comentarles cómo era todo el día. Después del doctor Kreiner, la doctora Sandra Reina, que creo que llegó, pero todavía allá está. Hola, Sandra. Después el doctor, no sé dónde está Hugo Giamberti, que es asesor de la Cámara de Senadores. Así que bueno, después la idea es que nos quedemos todos a charlar y poder hacer todo lo que lo hicimos al comienzo. Así que los invitamos a que se queden, igual no tenemos problema con el horario, ¿no, Caro? Así que los invitamos a todos a que nos quedemos hasta que, bueno, vamos a agotarnos todas las dudas, conocernos entre todos. Así que bueno, Sole, por favor. Bueno, buenos días a todos. Yo les voy a agradecer estar acá, en realidad. Y yo creo que Héctor se va haciendo muy buenas cosas y nosotros creo que somos parte de eso un poco, porque en realidad nosotros desde el 2006 más o menos nos empezamos a organizar en el hospital como para trabajar en un equipo de atención de pacientes neuromusculares. Era algo que todos trabajábamos separados, pero decidimos empezar a trabajarlo de a poquito. Y de a poquito nuestro grupo, para los que están ahí, se fue formando con muchos profesionales, o sea, somos muchos los que estamos haciendo esto. Creemos que esto mismo se puede hacer en muchos lugares también, es lo que estamos tratando también de mostrar. Y bueno, ustedes sabían que existíamos y en algún momento nos propusieron hacer un curso en la web virtual para formar y difundir esta enfermedad y nos pareció que era muy bueno. En realidad eso es una de las cosas que ustedes nos aportaron a nosotros y creo que fue de suma utilidad para un montón de cosas. La gente está contenta con este curso, después le voy a mostrar unos datos y de qué se trata esto, pero bueno, eso es una de las cosas muy buenas que me parece que ha quedado y que bueno, así como ustedes nos trajeron estas ideas, por ahí surgen nuevas ideas y entre todos podemos hacer cosas juntos. Bueno, y esto también se los quería nombrar porque en realidad con el curso vinieron ganancias que nunca las pensamos y en realidad siempre desde el principio cuando hablamos con Héctor qué hacíamos con las ganancias del curso, yo siempre pensé que las ganancias tenían que invertirse en conocimientos para esta enfermedad. Entonces cuando me invitaron a la charla esta de Minnesota, que yo les voy a hacer un breve resumen, con la charla del curso a mí se me ocurrió que Fernanda podía ir. Fernanda es la pediatra del grupo y un eje central de nuestro grupo, que podía ir como... van a ver que en la conferencia hay dos partes, una de investigadores y una parte de familias. Y yo cuando había ido a la anterior nunca pude participar en la parte de familias. Y veía que había mucha actividad que la perdía en realidad, o estaba en un lado o estaba en el otro. Entonces se me ocurrió que ella podía ir como de familia y en realidad Fer se sentó en cada charla como si fuese un familiar más a escuchar las charlas y lo que se veía. Y creo que esto fue sumamente útil y es lo que ella en la segunda charla va a tratar de transmitir. Así que bueno, eso es un poco... Yo les voy a hablar de la parte de investigación, que en realidad tampoco me resulta tan fácil. Hay dos investigadores muy importantes en la sala, pero yo les voy a mostrar lo que yo encontré y lo que yo vi. Hay cosas que después lo van a ver con más detalles a la tarde. Pero... sí, ya sé. Esta es tuya, Fer. Ahí está. Bueno, esta es esta fue la conferencia, es la número 16 de la conferencia. Las remeras que ustedes usan y las que ellos usan son parecidas y tienen el mismo fin, ¿no? Encontrar la cura de la enfermedad. Bueno, en esta
reunión participaron 120 personas, entre familias e investigadores, así que era una convención muy grande. La hacen en un hotel a donde están tanto los investigadores como las familias y comparten esos 3 días todos en el mismo lugar, y hay una conferencia final que participan tanto investigadores como familias. El objetivo del grupo allá de investigación de familias con atrofia espinal tiene este eje. Esta clase es media así, pero por ahí para tener conceptos básicos. Ellos buscan, por un lado, lograr descubrir más sobre la enfermedad y en una etapa que se llama investigación básica, que se tiene que saber más del mecanismo exacto de la enfermedad. Bueno, si querés. Y para saber el mecanismo de la enfermedad es para desarrollar terapéuticas. Y por el otro lado está lo de investigación clínica, que es poder lograr llevar esta terapéutica, este descubrimiento a los seres humanos. Y existe toda una investigación que ahora está como en desarrollo, que se llama investigación translacional, que es justamente esto, llevar lo básico a lo clínico. Y esto se hace en diferentes aspectos. Y uno de los aspectos es, en esta conferencia, es donde más se nota esto de la medicina translacional, que desde el investigador hasta el paciente están al tanto de lo que está pasando. Y esto se logra así. Bueno, hay una actividad, este año agregaron en la conferencia una actividad que se llamaba precongreso, que era para profesionales relacionados a la atención de pacientes con atrofia espinal, y que esa pudo llegar Fernanda, así que Fernanda también parte de lo que les va a contar es de esa conferencia precongreso. Y durante la conferencia los investigadores hay una parte de presentación de trabajos seleccionados y una parte de póster. Y en la parte de las familias hay actividades que son conferencias y bueno, después hay una parte en común, o sea, lo que son comidas, todo esto es en común. Y después hay, por último, una conferencia final en donde los investigadores se sientan a hacer un resumen de lo que fue la parte de investigación y las familias le pueden preguntar a los investigadores todo lo que ellos tienen dudas. En realidad, al investigador que hace básica, o sea, que está trabajando con los modelos animales. Eso es medicina translacional. ¿Estamos? Bueno, esto es un poco el lugar. En realidad, ahí arriba era la parte de los investigadores y después toda una zona en común para compartir. Bueno, con relación específicamente a los objetivos de la conferencia de atrofia espinal, de las familias con atrofia espinal, lo que querían es permitir un espacio de intercambio para compartir información entre los investigadores, lograr un diálogo entre los académicos, los clínicos y los investigadores de la industria. O sea, la industria está metida en estas conferencias también para ver cómo puede o conocer nuevos investigadores o ver qué se está desarrollando en diferentes áreas. Fomentar colaboraciones entre investigadores. Así, esto va más allá de esta conferencia. O sea, el objetivo de ellos es que se junten para poder hacer cosas. Y promover interacción entre investigadores jóvenes y los que ya vienen trabajando con esto hace mucho tiempo. Así esto perdura en el tiempo, ¿no? Y motivar a los investigadores con la interacción directa con las familias y el paciente con atrofia espinal. Que esto sobre todo se logra en esta conferencia final. Bueno, existe, en realidad en el resumen de la conferencia final existen 2 paneles bien claros que hablan de lo que es la investigación básica y lo que es la investigación clínica, que después vamos a volver a eso. Pero un poco para empezar, porque yo creo que siempre hay gente nueva, hay gente que ya sabe, entonces hay familias que recién por ahí empiezan y recién se enteraron de qué se trata esto. Entonces, algunos datos chiquititos porque hoy van a escuchar yo poquito y después van a escuchar mucho de esto. Entonces, para recordar un poco la enfermedad, esto es un esquema de la organización del sistema nervioso central. Está el cerebro, toda la médula,
Y en la médula espinal, en la parte anterior de la médula espinal, están estas famosas motoneuronas, que son las que se afectan. Las motoneuronas lo que hacen, tienen su cable que lleva toda la información al músculo y hace que el músculo se contraiga. ¿Estamos? Las características generales de la enfermedad sabemos que es una enfermedad de esa zona, que es de las motoneuronas, que tiene un espectro clínico de presentación. Eso quiere decir que hay casos más severos y menos severos con la misma alteración genética. La alteración genética se debe a una alteración que tiene que faltar en la información de ambos padres en ese paciente. Eso se llama alteración homocigota de un gen que se llama SMN1 y es una enfermedad autosómica recesiva porque tiene que faltar la información de ambos padres. Se da en uno cada 6.000 nacidos vivos y hay una proteína, o sea, del gen SMN1 existe una proteína que se produce a través de ese gen que se llama proteína SMN que está deficiente. Y la variabilidad en este espectro clínico que hablamos, hay todos unos estudios que han comprobado que existe variabilidad con relación al número de copias del SMN2. Ahora les voy a explicar un poco más. Bueno, esto es un poco la variabilidad clínica. En realidad, dentro de el tipo 1, tipo 2 y tipo 3 existen pacientes con diferentes logros motores alcanzados, ¿no? Entonces hay chicos, los pacientes con tipo 1 son pacientes que en general no se sientan de forma independiente. Algunos de ellos logran algo de sostén cefálico y algunos tienen una forma neonatal muy severa. Dentro del tipo 2 hay chicos que son más fuertes y más débiles, pero nunca caminan. Y dentro del tipo 3 hay chicos que empezaron con síntomas antes de los 3 años y otros que empiezan con síntomas después de los 3 años. Y la diferencia, en realidad, se pasa sola, Fernanda. Algo pasa. Bueno, esto habla de todo un continuo de enfermedad. Esta división que nos hacemos los médicos a veces es una división clínica, pero también hay otra clasificación que van a escucharlo por muchos traumatólogos, que es si son deambuladores o no deambuladores. O sea que dentro del tipo 2, por ejemplo, hay chicos que andan con andador y se los considera dentro del grupo de deambuladores. No, para acá. Bueno, ¿qué pasa en la célula? Para esto por ahí, para empezar, el ADN tiene 2 cadenas, que es la información que viene del papá y de la mamá, que en algún momento estas cadenas se abren y ahí se empieza a hacer la transcripción. O sea, esa información se traduce en un ARN mensajero. Ese ARN mensajero pasa por una estructura que se llama ribosoma y se forma una proteína. ¿Estamos? Ese es un proceso que pasa siempre. Ahora, en las atrofias espinales lo que pasa es, nosotros tenemos un exón, este es el cromosoma 5, un exón que dentro del exón hay diferentes partecitas que se llaman bases y que dentro del exón, sobre todo en el 7, hay un cambio de una base que hace que se produzca la enfermedad. Este cambio se produce en las 2 informaciones genéticas del papá y de la mamá. Eso quiere decir que es una alteración homocigota. ¿Estamos? Ese SMN1 siempre produce mucha proteína. Y es la proteína SMN que dijimos que es la que se necesita para que funcione ese nervio. Por el otro lado, en ese mismo cromosoma existe otro material genético que es parecido al SMN1, que se llama SMN2, que lo que tiene es que es parecido, pero cambia solamente una información genética y hace que cuando se va a leer el ARN mensajero, hay veces que el ARN mensajero se lee bien y hay veces que se lee mal. Eso se llama, o más que se lee bien, cuando se vuelve a juntar, se vuelve a unir bien o mal, que se llama splicing.
que es el empalme de ese ARN mensajero. Ese empalme a veces puede unirse bien y produce algo de proteína, pero en el SMN2 la proteína que se produce es muy bajita, es en un 10%. ¿Estamos? Pero nosotros podemos tener muchas copias del SMN2. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que las copias del SMN2 pueden variar de un individuo al otro? Y que cuanto más copias del SMN2 uno tiene, menos severo es el cuadro. Esto tiene que ver con esta poca proteína que produce el SMN2. A mayor SMN2, aunque sea poquita de proteína, se produce más. ¿Se entiende? Bueno, y con respecto, o sea, en la conferencia final habló una doctora Simar, que en realidad esto del descubrimiento del SMN2, que al haber más copias del SMN2, el cuadro es menos severo, fue como un desafío tratar de ver cómo se puede modificar esa información del SMN2 para que produzca más proteína. O sea, producir proteína SMN a través del SMN2. Entonces, se vio que era una oportunidad terapéutica importante y el objetivo era mejorar la proteína producida por el SMN2. ¿Cómo se puede hacer eso? Se hace activar la expresión del SMN2, o sea, hacer que se produzca muchas veces, corregir este defecto que está alterado en el SMN2, o otra de las posibilidades es estabilizar la proteína. Por ahí, acá hay un ejemplo de activación, o sea, hacer que el SMN2 se active muchas veces. Entonces, al lograr que este SMN2 se transcriba mucho a ARN, va a producir mucha más proteína. Por el otro lado, tratan de hacer que ese defecto, que es ese cambio de nucleótido, ese cambio de una base, tratar de arreglarlo para que se pueda leer bien. Bueno, otra de las cosas que hablaban en la conferencia es que el desarrollo de las drogas en realidad lleva mucho tiempo. O sea, desde que uno se pone en marcha todo pensar qué le pasa a la enfermedad, hasta que uno puede conseguir en cualquier enfermedad una solución, tarda entre 10 y 15 años. Tiene diferentes etapas que después las vamos a ver, y la droga tiene que saber qué trae. Es más el beneficio que el riesgo que trae. O sea que todo lleva una secuencia. Bueno, se presentaron durante la conferencia 3 ensayos clínicos, que fue el de Carnival 1, que después Sandra Reina, la doctora, va a hablar con más detalle, y el de Valiant, que es otro con ácido valproico. Estos dos son ensayos clínicos con ácido valproico. Uno es en pacientes con AME1 y otro es en pacientes deambuladores, y un ensayo clínico con salbutamol en pacientes con tipo 2 y tipo 3. Ninguno de los tres mostraron beneficios con respecto al tratamiento. Pero bueno, estos fueron pocos pacientes. Se logró por ahí ver que el transcripto, o sea, la proteína que se producía, era mayor. O sea que hay algunas cosas que, a pesar de que en cuanto a la investigación esto no funcione, hay algunos aspectos que son muy importantes de este logro en la investigación. Bueno, aparte de lo puramente la droga, cómo funciona, también se lograron hacer ensayos multicéntricos. Acuérdense que la atrofia espinal tiene una prevalencia muy bajita, que es una prevalencia dentro de lo que se llama enfermedades raras, así que conseguir pacientes con esta enfermedad es difícil. Bueno, hacer que el manejo de los pacientes, sobre todo con AME1, pudieron manejarlos. Lograron ponerse de acuerdo en cuáles serían las medidas de control, o de uno saber qué es lo que quiere con los ensayos clínicos. Bueno,
usaron un consenso clínico, que esto es importante. Hay consensos clínicos y escalas de valoración de la función muscular que se pusieron de acuerdo y eso lo lograron. Que todo eso lleva mucho tiempo y es difícil de lograr en pacientes que tienen poca prevalencia. Bueno, el acceso y la optimización de biomarcadores. Biomarcadores son sustancias del organismo que pueden ir mostrándonos si algo está funcionando bien o algo está funcionando mal. Esto también después la doctora Reina va a hablar bastante de esto. La necesidad de una historia clínica natural, de ver la historia natural de las familias, de los pacientes con atrofia espinal. Y otra de las cosas que evaluaron como importante es ver el screening neonatal, que también esto se va a hablar a la tarde. ¿Cuál sería la utilidad de un screening neonatal en los pacientes con atrofia espinal? Bueno, lo que se logró fue una mejor colaboración entre los investigadores y un intercambio entre los clínicos, la industria y los grupos dedicados a la atención. Y gracias a todo esto han logrado que haya modelos animales. Hacer modelos animales de una enfermedad es algo que cuesta mucho. Hay algunas enfermedades que no lo logran y otras que sí. Y tener un modelo animal permite que después se puedan desarrollar terapéuticas en este modelo animal, hasta después llevarlo a la clínica. Bueno, esto permite lograr esta colaboración de los investigadores permitió hacer como pruebas en nuevas drogas, determinar la toxicología y distribución de las drogas, encontrar barreras y soluciones. Esto es de los investigadores, ¿no? Medio de administración de la droga, cuál es la más eficiente, y ver que se pueden replicar y hacer validación de los resultados. Eso es algo fundamental en los ensayos clínicos. Bueno, con respecto a exactamente los tratamientos y lo que se está haciendo, bueno, hay ensayos clínicos con pequeñas moléculas, con tetraciclinas, con terapia génica, usando vectores virales. Todos en general lo que tratan es de hacer que a través del SMN2 se logre producir más proteína. ¿Estamos? Bueno, en esto se está trabajando se trabajó en ratones, se vio que había aumento de la sobrevida, mejoró la morfología y fisiología muscular y la funcionalidad motora. Y se completó una fase 1, que después les voy a mostrar que es la fase 1, donde se vio que la droga es segura. Bueno, la verdad es que con cada una de estas se están tratando, pero sobre todo, por ejemplo, tetraciclina es en cultivo de células de pacientes y en modelos animales, y se está tratando de desarrollar una forma de aprobarlo por la FDA. Con los vectores virales se vieron beneficios en ratones y están trabajando para iniciar una fase 1. El desafío de esto, que es a través de vectores virales, es tratar de producir muchos virus y optimizar la administración del sistema nervioso central, porque la droga acá tiene que entrar al sistema nervioso central. Bueno, se está desarrollando protocolos con células madres, y lo bueno de esto es que lograron producir células neuronales. O sea, a partir de una célula madre producir una motoneurona. Bueno, esto va a hablar Sandra también, que es con respecto a los biomarcadores que ya les comenté antes. Este es un protocolo que está en fase 2, que es sobre todo para neuroprotección. Es un protocolo que se está haciendo en Europa y lo que hace es evitar la muerte neuronal y la degeneración. Sobre todo tiene que ver con la neuroprotección. Y bueno, este protocolo es el que va a hablar el doctor
Kleiner a la tarde. Bueno, así que mucho más no me voy a extender con esto. Bueno, un poco del desarrollo de cómo es esto de 10, 15 años de desarrollo de una droga, ¿no? Esto hay que saber que existen diferentes etapas y esta es la primera etapa, que es una etapa de investigación básica, a donde lo que se busca es dónde funciona la droga, o sea, se hacen estudios en células o modelos animales, se ven los efectos adversos potenciales, dónde va la droga y cómo se comporta, qué hace en el cuerpo, la dosis segura, qué controles se necesitan. Es una fase preclínica que lleva más o menos de 5 a 8 años. Y después uno pasa después de toda una aprobación por la FDA y por todos los entes reguladores, pasa una etapa de evaluación clínica, que ahí en realidad son 3 etapas y después se pasa a la aplicación a la venta. Ahí sigue siendo, o sea, se sigue controlando cómo funciona la medicación, pero ya está accesible a los pacientes. En la fase 1, lo que uno busca en general es ver niveles en sangre, la vida media de la droga, cuánto tiempo está la droga en la sangre, qué alteraciones del metabolismo se producen y, bueno, y cómo actúa la droga, ¿no? Y sobre todo esto, qué otras alteraciones producen en el organismo que pueden ser medibles. En la fase 2 muestra qué niveles de droga y qué cambios clínicos se producen. Uno tiene que ver con la seguridad y otro con la eficacia de la droga. Y la fase 3 son estudios en realidad en más pacientes, en general son estudios multicéntricos. Bueno, esto me pareció importante no traducírselo, porque en realidad es lo que presentó el doctor Kerr allá, y lo que dice que esto puede hacerlo no popular a él, en realidad. Eso fue lo que él contó. Y habló que la investigación clínica no es un tratamiento, es investigación. Y lo que buscan es, no saben todavía si la droga es segura, lo que están buscando es saber si la droga es segura y es efectiva. Y lo que buscan no es curar al paciente, sino saber más de la enfermedad. Y bueno, que hay que hacerse muchas preguntas sobre la droga, si es segura y es efectiva, antes de ser aprobada y antes de que sea posible accesible para todos los pacientes. Bueno, este es un esquema que va mostrando cómo se van incorporando nuevas drogas a la investigación y cómo están las diferentes drogas en diferentes fases de investigación. Bueno, por ahí lo más importante para mí fue que hablaron mucho de que cada vez se sabe más de la fisiopatología de la enfermedad. Entonces, las alteraciones de la lectura del SMN2, las alteraciones, bueno, hay estudios que están viendo que también hay alteraciones de la placa mioneural, o sea que es la placa donde llega el nervio y llega el estímulo para el músculo. Viendo la función del SMN, o sea, de la proteína SMN en el axón, cuáles pueden ser factores protectores y modificadores y la función de la neuroglía. Bueno, están estudiando diferentes modelos animales,
el desarrollo de células madres, que ya lo hablamos, hablando mucho del ejercicio y un programa de entrenamiento muscular progresivo, que es una cosa muy interesante y hay que tenerla en cuenta para desarrollarla y para hacerlo en los pacientes. Y bueno, algunas drogas que realmente van a estar, que están en fase 1 y que por ahí son prometedoras. Bueno, esto es con respecto al curso. Voy a tomar agua.